¿Es cierto? Bien. Miren algo que los laicos pues tienen una misión y es la de consagrar a Dios el mundo. Y esta misión la recibimos ¿desde cuándo? Desde el bautismo. Bautismo. Es una misión que recibimos nosotros desde el bautismo. Que pues como ustedes ya han reflexionado también, incluso desde San Juan Eudes, es el contrato del hombre con Dios. ¿Cierto? Que creo que de pronto han hablado un poco desde pues, esa espiritualidad eudista el tema del bautismo. Entonces, el laico ofrece su vida como testimonio ante los hombres y se convierte en un signo de unión entre la identidad cristiana y la existencia humana. Ojo con esto, entre la identidad cristiana y la existencia humana. Ni ustedes ni yo dejamos de ser humanos. Nosotros no dejamos de ser humanos, para nada. Nacimos humanos, nos hicimos o nos hicieron cristianos. Y como cristianos nos hacemos religiosos, religiosas, sacerdotes o laicos comprometidos. Pero nunca dejamos de ser humanos. Entonces, cada uno de nosotros somos signos de esa unión entre nuestra identidad cristiana y la existencia humana. Se trata de vivir entonces conforme al Evangelio para impregnar. ¿Qué es impregnar? Impregnar es preñar. Eso significa impregnar. Es llenar de vida eh, la realidad humana desde el Evangelio. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo voy a hablar un poco más adelante. Nuestra comunidad tiene que ser una comunidad capaz de Evangelio. No podemos ser nosotros alérgicos al Evangelio. Hoy día hay comunidades que son alérgicas al Evangelio, aunque se llamen cristianas. Nuestra vida misma se constituye como un lugar de encuentro con la persona de Jesucristo, pero nosotros debemos irradiar a los demás y hacer palpable el reino de Dios. ¿Qué pasa? Desde el bautismo, nosotros nos insertamos en una nueva realidad. ¿Cuál es esa realidad? La de los hijos de Dios en la iglesia. Y eh, ese bautismo, nuestra inserción a la vida cristiana, estamos llamados a crecer tanto humanamente como cristianamente. Ojo, tanto humanamente como cristianamente. Y me atrevo yo a decir, quien no sabe ser humano no sabe ser cristiano. Porque Jesucristo se encarnó, tomó nuestra condición humana. Y si no sabemos ser humanos, pues no sabemos ser cristianos. Entonces, por eso hay que crecer humana y cristianamente. Y nosotros debemos procurar llenar todo lo humano con lo divino. O sea, todo lo que nosotros hacemos, llenarlo con lo divino, saturarlo de lo divino. En la manera en eh, que yo saturo algo de lo divino de Dios, lo que va a reflejar es de Dios. Y tenemos que ir dejando de lado todo esquema que vaya en contra de la dignidad de los hombres. Y fíjense, dentro de la experiencia cristiana, dentro de la experiencia de servicio, incluso estamos más tentados muchas veces a ir en contra de la dignidad del otro, aun cuando todo lo que hagamos nosotros siempre sea de Dios, siempre sea para Dios. Cuando pasamos por encima del hermano, cuando pasamos por encima de, su, de sus intenciones, de sus sentimientos, de sus cosas,
estamos nosotros atentando también contra la dignidad del otro. Entonces yo creo que una invitación en este momento es a descubrir bien. Tengamos tres cosas claras. Primero, los hijos e hijas de María Rosa Mística que han recibido una misión desde el bautismo están llamados a consagrar a Dios el mundo. Primero, eso es lo primero. O santificar. Lo segundo, ser signo de esa unión entre lo cristiano y lo humano, entre la existencia humana y la identidad cristiana. Y tercero, estamos llamados a crecer humana y cristianamente. Humana y cristianamente. O sea, podríamos decir que son como Perdón, ¿cuál es el segundo que dijiste? el segundo, ser signo de unión pues, entre la identidad cristiana y la existencia humana. Y tercero, el crecimiento, nuestro crecimiento humano y nuestro crecimiento cristiano. Es en el mundo donde nosotros los laicos debemos evidenciar la trascendencia de un Dios, debemos evidenciar esa trascendencia de un Dios que, que de una u otra forma se nos está manifestando, se nos está revelando, perdón, un Dios que se mete dentro de lo cotidiano, ¿sí? Está dentro de lo cotidiano. En estos días he estado revisando un artículo que me ha llamado mucho la atención y es el desplazamiento de la ontoteología, de descubrir a Dios como un ente, como una cosa, al pensamiento de un Dios como fenómeno, es decir, como algo que se nos revela plenamente, como un quién. Entonces yo en mi realidad de laico evidencio a ese Dios que penetra mi cotidianidad humana y se hace el encontradizo. Y se hace el encontradizo. ¿Qué quiere decir esto? El lugar de encuentro con Dios no es simplemente el templo. El lugar de encuentro con Dios no es simplemente el templo. Y muchas veces caemos en el error de creer que simplemente el encuentro con Dios lo tenemos en el templo. Pero no, el laico está llamado a evidenciar a Dios en lo cotidiano, en el quehacer humano, en el día a día. Y en este contexto es esencial la presencia de un creyente formado. Si nosotros no somos formados, no tenemos una fe madura, no podremos descubrir a Dios en las situaciones cotidianas de la vida. Es decir, que la promoción de la justicia, la defensa de los pobres y la búsqueda del bien común son realidades que a ti y a mí nos deben interpelar. ¿Para qué? Para hacer presente el reino de Dios en esa realidad. Miren que la importancia de la formación no es para aprender a rezar bonito, no es para aprender a hablar en público o hablar de Dios, sino vivir también a Dios. Pensemos un momento en, en Moisés. Dice que un día Moisés salió y encontró como un egipcio estaba golpeando a un, ¿qué? ¿A quién estaba golpeando? A un israelita, Sí, a un hebreo, a un a un israelí. hebreo, perdón. Lo estaba golpeando, ¿cierto? Y lo mató. Y Moisés veía en lo cotidiano de la vida que iba viendo Moisés, la opresión que vivía sus coterráneos, sus hermanos, sus paisanos, sus parientes. ¿Y qué hizo Moisés? Se comprometió con qué? Con la obra de la liberación del pueblo de Israel.
¿Quién hizo la liberación? ¿Quién obró la liberación? Dios. Sí, perfecto. ¿Pero a través de quién? A través de Moisés. A través de Moisés. Es decir, en mi contexto esencial, yo tengo que estar formado y con una fe madura, porque en contextos donde se necesite promover la justicia, la búsqueda del bien común, la defensa de los más vulnerables, perdónenme, pero no nos valen los rosarios, no nos valen las estampitas si no hay acciones concretas. ¿Y eso a quién le corresponde? A los laicos. A los laicos. No quiere decir que pues nuestras experiencias espirituales no tengan sentido. Claro que sí. Pero ojo, tienen que ir encaminadas a estas tres cosas: la promoción de la justicia, la defensa de los pobres y la búsqueda del bien común. O sea, se trata de asumir, y esto que he puesto aquí de un autor, se trata de asumir un lugar histórico. Es decir, que tú sepas dónde estás a nivel de la sociedad y a nivel de la iglesia, en la cercanía a Jesús, para que desde ahí tú puedas comprender pues la vida, analizar la iglesia, discernir cómo el reino se está haciendo presente en el contexto tanto social como eclesial en el que tú estás. No sé si he sido claro con esto o hay alguna inquietud o algo que esté como que resonando por ahí. Pues yo ¿No? creo que tiene que ver con como con la coherencia de vida, ¿no? En el de nosotros de conocer esto sobre la justicia, pues la justicia de Dios, la búsqueda de un bien común. Uno no puede ir como en contra de lo que está recibiendo y del mensaje del evangelio que Dios nos está dando, que Jesús nos está dando. Sí, y muchas veces yo creo que es parte de lo que a muchos de nosotros nos cuestiona, por ejemplo, con esto que está sucediendo al ver uno los noticieros y con todos estos muchachos con la defensa. O sea, uno se cuestiona sobre eso, ¿no? Porque de verdad sé que están buscando sus derechos, pero también están atacando el bien común. Entonces creo que no es como coherente, ¿cierto? Claro. Y mira la importancia, porque cualquiera, por eso hago el énfasis en que se necesitan creyentes formados con una fe madura. ¿No? Porque cualquiera que me oye diciendo esto, ¿qué va a entender? Así a simple vista. En el caso Que los concreto, muchachos, que los muchachos están equivocados porque están actuando mal, porque están destruyendo. Pero claro, pues en el fondo de todo eso también uno ve que hay mucho odio y eso es lo preocupante, ¿no? Porque pues quizás todas estas cosas de donde, o sea, todo ese odio de dónde se origina. claro. Y es allí exactamente, Ana, donde yo tengo que intervenir como laico. O sea, no es que ahorita una protesta, entonces Nancy se va para allá, para las Américas, Erika se va para el Portal Tunal. No es el mismo, ¿verdad? Creo que no. Yo no me ubico ahí. Entonces una se va para las Américas, otras para el Portal Tunal, otras para el Portal de Suba, De los otras héroes, para el Portal del normalmente los 80. héroes. Janet pidió que se va para los héroes, muy bien. Entonces allá se mete en la protesta. Y decir, hay muchachos que el odio. No, no, no. Miren, contextos muy pequeños. Los mismos contextos de la familia, ¿no? Los mismos contextos de la familia. Los jóvenes de mi familia, con quienes yo puedo conversar, con quienes yo puedo dialogar, a quien yo les puedo transmitir una idea sobre esta realidad. Pero, por ejemplo, miren, mi cercanía con Jesús, ojo con esto, mi cercanía con Jesús me tiene que ayudar a estas tres cosas: a comprender
A ver, por aquí yo digo, hay algo que dice control remoto. No, esto no es. Eso. Primero, mi cercanía con Jesús me debe ayudar a comprender qué cosa, la vida. Segundo, analizar la iglesia. Vamos a aprendernos esos tres verbos. Comprender la vida. Dos, analizar la iglesia. Y tres, discernir la presencia del reino. Comprender la vida. ¿Qué quiere decir? Hay situaciones tesas, ¿no? Hay situaciones tesas que estamos llamados, que estamos llamados, no, que nuestra primera acción, ¿cuál es? El juicio y la condenación. Pero se supone que estamos teniendo nosotros esto, una cercanía con Jesús. Se supone que estamos teniendo una cercanía con Jesús. Lo segundo, analizar la iglesia. Y cuando digo analizar la iglesia, no es ponernos nosotros la lupa para ver qué es lo que está haciendo la iglesia todo el tiempo. No, sino cómo la acción de la iglesia efectivamente está mostrando la cercanía con Jesús. La cercanía con Jesús. Porque hay muchas cosas que se hacen a veces en nombre de la iglesia que van muy lejos del proyecto del rey. Y lo tercero, discernir la presencia del reino. O sea, a estas alturas, cada uno de ustedes y yo debemos tener una madurez. ¿Para qué? Para saber discernir la presencia del reino en los contextos en los que nosotros nos estamos moviendo. No sé si he sido claro. Saber discernir, es decir, descubrir cómo el reino se está manifestando ahí en esos ambientes donde yo me estoy desenvolviendo. Porque muchas veces llegamos, anunciamos, pero no estamos haciendo presente el reino. Eso implicaría también que siempre en nuestras programaciones, en nuestras organizaciones, darnos cuenta si lo que vamos a hacer hace presente el reino de Dios. Miren los milagros de Jesús. Cuando comenzaron a decirle, ay, que este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Y él dice, los milagros, habla exactamente de la expulsión de los espíritus. Dice, si yo echo los demonios, no es con el poder de Belcebú. Es para que se den cuenta que el reino de Dios está presente en medio de ustedes. Es decir, que mi función como laico, voy a escribir esa palabrita por acá, que no la puse, nuestra función como laico tiene que ver mucho con una acción de liberación. Nuestra misión como laico tiene que ver con esa acción de liberación. ¿Recuerdan lo que comenzamos a ver de ese programa misionero de Jesús? ¿A qué vino Jesús? A anunciar la libertad, un año de gracia. Entonces a eso estamos Pero llamados. también es, o sea, es una liberación que es importante también contextualizarla, porque liberación de qué? Ah, ok, Porque, sí. por ejemplo, en ese momento, en el momento de Jesús, habían muchos judíos que estaban pensando era en la liberación del Imperio de Roma. Entonces estaban esperando otro tipo de Mesías. Cuando pues viene Jesús, pues no les llenó las expectativas. Claro, o sea, pero miren que en esta liberación que ejerce Jesús, obviamente, pues claro, gracias Ana por el aporte de lo del Imperio Romano, sí esperan esa liberación ellos, los judíos, pero la, la acción liberadora de Jesús, que no es con la violencia, empieza con la liberación del mismo ser humano. Es decir, podría decirlo de esta manera.
Jesús nos viene a liberar de nosotros mismos, que a veces somos los que más obstáculos ponemos al plan salvífico de Dios. Y somos los que más oprimimos al otro. Nos viene a liberar de nosotros mismos, de nuestro egoísmo. Nos viene a liberar de todo aquello que no está haciendo presente el reino de Dios. Lo mismo que hoy en nuestro tiempo. O sea, ¿en qué circunstancias estamos nosotros haciendo presente el reino de Dios? A través de nuestras acciones. Obviamente desde nuestra opción como cristianos. Porque para los hermanos que pues digamos no son católicos, no son creyentes, pertenecen a otra denominación religiosa, eh, para ellos pues hacer presente el reino de Dios en el mundo debe tener incluso otras características, otras cualidades. Bien, entonces aquí quiero que miremos rápidamente, esto simplemente eh, voy a pedirles que los lean. Son como que algunos pequeños aportes de documentos magisteriales del Concilio Vaticano II, específicamente Gaudium et Spes y Apostolicam Actuositatem, que es la actuación de los apóstoles y los gozos y las alegrías, gozos y esperanzas, perdón. Lumen Gentium también menciona algunas para entrar como a mirar lo que yo he denominado pues los propósitos de la formación. Entonces, bueno, voy a pedirle, pues en este orden que voy a decir, de acuerdo, voy viéndolas ahí en la pantalla, que vayan leyendo por favor los textos. Entonces, Erika, Nancy, Ana, Janet, Marta, Camila y Liliana. Entonces, iniciamos con el primero, el de color naranja. Los laicos se forman para contribuir al crecimiento de la Iglesia y su continua santificación. Okay. ¿Para qué nos formamos? Para contribuir al crecimiento de la Iglesia y a la continua santificación de la Iglesia. Nancita. Los laicos están especialmente llamados a hacer presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que solo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos. Un ejemplo. En el ambiente de familia, donde el sacerdote no entra. No porque no haga parte de una familia, sino porque pues su opción de vida es otra. En el contexto laboral, en esos escenarios donde no es común la presencia del sacerdote, que es iglesia también. Porque es que a la final la presencia mía o la del sacerdote tiene una función y es ser sal de la tierra en nombre de la iglesia. Porque a eso estamos llamados. Ana. Los laicos, cuando faltan los sagrados ministros o cuando estos se ven impedidos por un régimen de persecución, les suplen en ciertas funciones sagradas. Muy bien. Ustedes se van de misión, ¿no? Se van de misión para... ¿cómo es un nombre? Por allá. Se van de misión por allá. Y por allá no hay un padre, ¿no? Entonces viene el padre... Pepito. Entonces viene el padre Pepito y dice, bueno, hermana Nancy, usted se va a ir para tal vereda. Hermana Liliana, usted se va a ir para tal vereda. Hermana Marta, usted va para tal vereda. Hermana Erika, usted se va para tal vereda. Entonces, ustedes tienen la función de celebrar la liturgia de la palabra. Semejante chicharrón, ¿no? Que llegue ese día y usted, ay, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Será que eso es una misa? ¿Será que no es una misa? Y tiene que distribuirle la comunión a las personas que vayan. Es decir, en lugares
donde los ministros no pueden estar o se ven impedidos. Eso pasa mucho en las misiones. O miren que dice ahí, por régimen de persecución. Digamos, esos lugares donde los sacerdotes no son bien recibidos. ¿A quienes les toca echarse al hombro pues toda la tarea? A los laicos. A los laicos. Prepárense porque les va a tocar. Janet. Para que cumplan fielmente sus deberes temporales dentro del espíritu del Evangelio. Los deberes Pregunto, temporales. perdóname, ¿esas letras son de las encíclicas? Sí. Por ejemplo, GS Es la es Gaudium et Spes, LG es Lumen Gentium y ahora vamos a ver otra que aparece en la otra diapositiva que es AA, Apostolicam Actuositatem. Todos estos son del Concilio Vaticano II. Marta. Ser testimonio de Cristo en todo desde el centro mismo de la comunidad humana. Ser testimonio de Cristo en todo. No es que en un lugar sí y en otro no. En todo. Ser testimonio de Cristo en todo desde el centro mismo de la comunidad humana. Camila. Se ordena ante todo al mensaje de Cristo, que hay que revelar al mundo con las palabras y con las obras. Se ordena ante todo al mensaje de Cristo. Es decir, mi actuación tiene que ir siempre en relación con el mensaje de Cristo, que yo estoy llamado a revelarle al mundo a través de las palabras, a través de las obras. Es decir, este decreto se llama Apostolicam Actuositatem. Ojalá lo puedan leer. Voy a mirar de pronto el enlace y se los envío con Erika para que lo vayan leyendo. Es un documento del Concilio Vaticano II que está dedicado a la misión apostólica de los laicos y indica que el apostolado en la iglesia, ustedes están realizando una misión, un apostolado. Y el apostolado en la iglesia tiene que estar ante eso de revelar el mensaje de Cristo, revelarlo al mundo con las palabras y las obras. Y los laicos, en la medida en que unen su vida a Cristo, en la medida en que unen su vida a Cristo, de Él toman la fuerza necesaria ¿para qué? Para poder impregnarlo todo, es decir, llenarlo todo de la alegría de la misión, del amor de Dios, de la justicia que viene de Dios, de todo lo divino, como veíamos anteriormente. Que veníamos con Liliana. El plan de Dios sobre el mundo, que los hombres restauren conformemente el orden de las cosas temporales y lo perfeccionen sin cesar. ¿Qué han dicho los padres conciliares? Que el laico se debe formar para que cumpla el plan de Dios sobre el mundo. Es decir, que esto que estamos teniendo en este momento, el día que yo me vaya de esta vida mortal a la eterna y el Señor me pregunte algo, yo me encargué durante un tiempo de acompañar en la formación a esta comunidad. Y yo les dije, era responsabilidad de ellos, pero yo cumplí con decírselos. Sí, yo le voy a decir eso. Claro, o sea, porque es que la formación de ustedes es para que se cumpla, ojo, el plan de Dios sobre el mundo. Si no, no tiene sentido pues este espacio, ni ningún otro espacio de formación que ustedes tengan. ¿Por qué? Porque es que si no vamos a cumplir el plan de Dios sobre el mundo, pues ¿para qué nos encontramos? Y ojo, para restaurar junto con los hombres el orden de las cosas temporales. Y eso implica que la misión tuya y mía como laicos se concretiza en las realidades terrenales. Es decir,
que constituye el orden temporal de las cosas. Y a eso estamos llamados. Y el último, volvemos, Erika. Se busca así que los fieles aprendan desde niños a compadecerse de los hermanos y ayudarlos generosamente cuando lo necesiten. Es lo que decíamos ahorita, la promoción de la justicia, la defensa de los pobres, ¿y qué era la otra? Hasta aquí llegamos. ¿Cuál era la otra? Mientras encuentran en el cuaderno la búsqueda del bien común. La búsqueda del bien común. Es decir, miren, tu tarea como laico favorece, ayuda a promover diálogos con nosotros, ojo, sean creyentes o no. Yo conozco muchas personas de comunidades católicas que le huyen a los no católicos, que le huyen a los ateos, a los que dicen no creer. Ya le dicen no creer. Les huyen. Pero resulta que a través de lo que yo hago, temporalmente, yo estoy llamado a manifestar a todos la palabra de Cristo. Aunque no agarre la Biblia, aunque no agarre la Biblia y empieza a decirle ¿no? Y ese encuentro, ¿dónde se produce? En las circunstancias del mundo. Por ejemplo, voy a meterme con los oficios que sé de ustedes, ¿no? Erika en el servicio de manicure y pedicure. Cuando tiene la oportunidad de hablar con la persona, ahí tiene que manifestar la palabra de Cristo. Sin la Biblia, obviamente. Porque pues tiene el cortacutículas y el pinta uñas, entonces juntaría la Biblia de pinta uñas para poder hablar. No, o sea, desde la experiencia, en la realidad, y sé que le ha tocado, en la realidad que tiene pues de diálogo con la otra persona, que la otra persona a veces encuentra la posibilidad de ser escuchada, de ser atendida, de manifestar ahí la palabra. Janet, por ejemplo, con los niños. Mira, buscar que formar a los niños, o sea, formarlo a los laicos desde niños a compadecerse de los hermanos. Y ahí sí que hay un buen trabajo, ¿no? Cuando el niño quiere algo que no es suyo y lo quiere y lo quiere y lo quiere y no lo quiere soltar y agrede al otro y hay que saberlos encaminar. Le pido al Espíritu Santo que me ilumine y me ayude. Sí, porque si no es así, su cocotazo se lleva. Eso haría yo. Pero, por ejemplo, mire, en esas circunstancias, digamos. Entonces, ese encuentro se produce ¿dónde? El encuentro con el otro, ¿dónde se produce? En las circunstancias del mundo. Tú tienes que aprender a ver el otro, ojo, tienes que aprender a ver al otro como destinatario del testimonio cristiano. Y que en el otro tú puedas acontecer la misericordia de Dios, en la cual te está formando. Es decir, nuestra tarea es irradiar al mundo con la luz del Evangelio. Recuerden el primer texto bíblico que compartíamos, ¿no? Ser sal de la tierra y luz del mundo. Irradiar al mundo con la luz del Evangelio en medio de nuestras actividades cotidianas. Es decir, no somos sujetos solitarios que cada uno va desarrollando su misión. No. Miren por eso el ambiente de comunidad. Y el trabajo que tú realizas, el trabajo que la comunidad realiza, siempre tiene que ir de la mano ¿con quién? Con la jerarquía. Lo que hablábamos nosotros hace 8 días, si no estoy mal, ¿no? Que les decía, tienen que estar siempre en contacto con el párroco.
tiene que ir de la mano con la jerarquía y de todos los miembros de la iglesia, es decir, los sacerdotes, los religiosos. Porque es que el esfuerzo de cada uno de ustedes, y el esfuerzo apostólico de la comunidad confluye al logro de la misión común de toda la iglesia. ¿Y cuál es la misión común? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Evangelii Nunciandi, numeral 14, la evangelización. Esa es la misión de la iglesia, la evangelización. Pero vuelvo, insisto, la evangelización no es coger calle arriba y calle abajo con la Biblia debajo del brazo a leerles el evangelio o andar como los hermanos estos, que no recuerdo qué comunidad son, qué confesión religiosa, que reparten los Nuevos Testamentos azulitos porque hay que llenar al mundo del evangelio. No. Esto es para que yo lo lea, para que yo lo medite, para que yo lo discierna. Pero mi vida es para que lo hable. Para mi vida es para que lo hable. Hay gente que no va a tener la posibilidad de tener nunca una Biblia. Ni teniéndola hay gente que no la lee. Pero ¿qué pasa? De pronto el único evangelio que lean es el de mi propia vida. Como diría Tertuliano, si no estoy mal, míralos cómo se aman. Es decir, los laicos tienen esa tarea, irradiar al mundo la luz del evangelio. Bien, entonces ahora, no sé si hasta aquí hay preguntas. ¿No? El resto, yo siento de pronto que hoy ha sido como un poquito más denso, pero no sé si de pronto pues me estoy haciendo entender. Jorgito, de pronto, donde hay ambientes donde, bueno, ahorita en el mundo actual, como hay cosas que son pecado, pero como la sociedad va a ser tan normal, como es muy difícil entrar a dar el mensaje, porque es normal el vicio, es normal el alcoholismo, es normal, bueno, para no mencionar más cosas. Entonces, nos vamos de pachanga, nos vamos a, no, pues, o sea, es como es, porque el trabajo es más duro ahí, ¿no? Por supuesto. Yo también quería decir, estaba pensando que es una misión fuerte porque pues Jesús siempre ha dicho que el reino de él no es de este mundo. Entonces, implantar el reino y restaurar ese orden que el pecado dañó, pues es una misión fuerte. Claro, mire, es una tarea muy difícil. Justo en estos días, creo que era ayer, ¿recuerdo? En la noche, no me acuerdo. Total, fue estos días. ¿Cuál es la pregunta que siempre le hacen a un seminarista? Yo ahora no soy seminarista, pero ¿cuál es la pregunta que siempre le hacen a uno? A ver. ¿Cómo llegó, cómo sintió el llamado? Sí. Bueno, sí, ¿cómo sintió el llamado o por qué usted está aquí metido? Bueno. Muy bien, esa es una. Algo así. La otra, ¿cuál creen que es? Si se va a casar o no se va a casar, si va a seguir, solamente se va a quedar allá y no va a hacer nada. No. También es válida, pero una que ustedes son muy santas y de pronto no le preguntan eso a uno. No quiere decir que la pregunta no sea santa, pero ¿qué es lo que más le preguntan al seminarista? Si es casto o no es casto. No, tampoco. ¡Novia! ¿Está enamorado de Dios o no está enamorado de Dios? Pareja. No. ¿Por qué decidió ser sacerdote? Sí, pero no. ¿Cuál creen que es la pregunta que más le hacen a uno?
¿No le gustan las mujeres? ¿No le gustan? También, pero Iba a no decir es. lo mismo. ¿Qué es lo primero que le preguntan a uno? ¿Cuánto le falta? Y en estos días a veces que la gente viene y le pregunta a uno, ¿no? Te escribió alguien así, ¿cuánto ordena? Entonces, pues claro, como que en estos días como que le han preguntado varias veces. Entonces yo vine y a una de las que me preguntó, y yo le dije, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No saben qué fue lo que me dijo? Para ir a una misa suya. Si creen que el cura, bueno, es mi forma de pensarlo, ¿no? Ustedes pueden preguntarle a otro y pues puede decirle lo contrario. Pero si creen que la formación del sacerdote es para salir, ordenarse y dar misas, no, no, no. Pues entonces, por ejemplo, en este caso concreto que dice Erika y que dice Ana, en situaciones difíciles que estamos viviendo hoy día, ¿cómo le hago yo entender a la gente desde la experiencia del amor de Dios lo que es pecado, lo que no es pecado? Pero ¿cómo se lo hago saber? Por ejemplo, en el diálogo que teníamos algún día aquí con algunos de ustedes, ¿sí se acuerdan? Que hablamos casi toda una tarde del tema de la sexualidad. ¿Sí recuerdan? Yo sí me acuerdo, pero yo estaba haciendo mandados. Ah, pero allá, sí, en la casa de Eriquita, sí, 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 me Sí, acuerdo. por ejemplo, Sí, sobre el tema de la sexualidad. sí, Bendito tema. ¿No? sí. Pero entonces hay gente que prefiere no tocarlos. ¿Por qué? Porque siguen siendo tabú y todo lo demás. Y mientras tanto, nuestros jóvenes siguen enredados en una vida sexual mal llevada porque nadie, perdón, se atreve a hablarles desde la sexualidad, desde el proyecto de Dios. Y cuando lo hacen no desde la óptica del amor, sino desde el tema moral. Y entonces, ¿qué pasa? Perdón lo que voy a decir, pero es lo que los jóvenes dicen. Lo prohibido es lo más sabroso. Entonces yo tengo que tener una formación, ojo, yo también tengo que tener una formación, Erika, para yo poderle decir a alguien y saberle decir sobre las situaciones de pecado, sobre las situaciones de pecado. Pero el diálogo no es que yo le diga, Nancy, usted es pecadora por esto, por esto, por esto y por esto. ¿No? Que yo también pueda escuchar a la otra persona y saberla encaminar a descubrir si lo que ha vivido es o no una situación de pecado. Es un tema bastante complejo y por eso que se necesita formación y madurez en la fe. Ustedes no imaginan cuántos chicharrones a mí me echan hasta por teléfono. De gente que se empelicula en una cosa y que se sienten la peor miseria por lo que hicieron, por lo que no hicieron, por lo que dejaron de hacer. Dios me va a condenar, Dios me va a castigar. ¿Y de dónde viene esa mentalidad de condenación y castigo? De lo que le escuchan a nosotros también cristianos, a otros hermanos nuestros, decirles. Entonces miren que mi formación tiene que ser una formación madura y siempre en línea con la enseñanza de la iglesia, pero ante todo a la luz del Evangelio.
Por eso vuelvo y les digo, y se lo voy a decir ahora más adelante, creo que lo he dicho como 4 veces hoy, que nuestra comunidad sea una comunidad capaz del evangelio. En otras palabras, seamos capaces de Jesús. No sé si con esa frase, ser capaces de evangelio, capaces de Jesús, no sé si me estoy haciendo entender. O está el miquito por ahí, tiki tiki, dándonos en la cabeza. Pues yo lo entiendo como que debemos de ser capaces de dar misericordia, porque Jesús fue lo que vino a hacer. O sea, antes la visión antes de Jesús era una visión de que si cumples los mandamientos, de que si cumples una serie de leyes, pero con Jesús, pues él ya dijo cuál era la ley, era el amor, pero como dices tú, pues también es necesario enseñar esto con mucha madurez y con mucha formación, porque también puede uno, pues, dañar como esa visión de un Dios de misericordia, ya como que no, entonces ya tú puedes hacer todo porque todo va a estar bien y todo se te va a perdonar. Claro, claro que sí. Siempre desde la óptica de Jesús. Les prometo, si hay retiro, que trabajemos ese pasaje del Evangelio. Vengan a mí los que están cansados, mi yugo es llevadero y mi carga ligera, para una mejor comprensión y para no coger ahora por las ramas, ¿no? Bien, entonces vamos a profundizar en los propósitos de la formación. Hoy simplemente voy a trabajar, creo que 3. Son 6. Yo les había dicho que 5, pero son 6. Primero, el más importante, buscar el reino de Dios, construirlo y vivirlo. Segundo, madurar la fe. Tercero, ejercer una forma singular de evangelización. Cuarto, la solidaridad y la promoción humana. El quinto, construir la iglesia como comunidad de fe, de oración y de caridad fraterna. Y por último, intervenir en asuntos políticos y sociales. Esos son los como 6 propósitos de nuestra formación. No solamente de esta, sino de toda formación que ustedes tengan en esta experiencia, en este caminar. Como les decía, vamos a mirar apenas como que los 3 primeros para no extendernos tanto y pues dejar también espacio para los próximos encuentros. Primero, buscar el reino de Dios, construirlo y vivirlo. Y miren que ahí aparece la primera, forjar una comunidad capaz de evangelio. Este propósito, este aspecto supone forjar una comunidad que sea capaz del evangelio, capaz de llevar el evangelio a todos los lugares de la tierra como buena nueva de salvación en el contexto de la cotidianidad humana. Valdría la pena que tú te preguntes, a ver, para mí, ¿qué es el evangelio? Para mí, ¿qué es el evangelio? Los invito a que reflexionen en estos días sobre esa pregunta. Para mí, ¿qué es el evangelio? Claro, ¿no? Las preguntas y las tareas yo no las traigo. Y que hoy les voy a poner esta tarea para que no. No, pues son producto de la reflexión también. Entonces las invito a que mediten en eso. Para mí, ¿qué es el evangelio? Buscar el reino de Dios conlleva salir de sí mismo para entregarme a los demás, para entregar a los demás los dones recibidos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para eso. Voy a escribir por acá arriba. ¿Ustedes han hablado alguna vez ya de los dones, carismas? ¿Sí? Entonces, les pregunto. La palabra carisma, ¿de qué palabra griega viene? A ver.
Hasta aquí llegamos. ¿De qué palabra griega viene? Nancy, aprieta la boca. Viene de la palabra haris, ¿cierto? Haris. Que tiene como significado gracia o don. ¿Qué es entonces un carisma? ¿Qué es entonces un carisma? Una gracia, un don. Una gracia, un don, muy bien. Un don gratuito, vamos a poner aquí. Un don gratuito. Que recibo de Dios, muy bien. Pero ¿para qué lo recibo? Para servir. Para servir, ¿para qué más? Para darlo. Para darlo. Para entregarlo a otros. Para entregarlo a otros. ¿Para qué es un carisma? ¿Para qué recibo un carisma? ¿O por qué Dios suscita los carismas en una comunidad? Para ayudar a otros. Para ayudar a otros. Para hacer crecer la fe. Muy bien, para el crecimiento de la comunidad, principalmente. Para el crecimiento de la comunidad. Esa es la palabra que estaba esperando. Para el crecimiento de la comunidad. Ahora, la búsqueda del reino de Dios conlleva a salir de mí mismo para entregar a los demás los dones recibidos y juntos poder hacer presente a Cristo en la vida de la iglesia. En la medida en que yo salgo de mí, se construye el reino. Pero si estoy encerrado en mí mismo, no se construye el reino. Palabras más, palabras menos. Voy a poner esa frasecita que se me ha venido a la cabeza, la voy a poner por aquí. La comunidad Hijos de María Rosa Mística, así es, la comunidad Hijos de María Rosa Mística es una, valga la redundancia, una comunidad de fieles laicos, vamos a poner aquí, de hombres y mujeres en salida. Semejante trabajito, ¿no? ¿Qué suspiro? Después se los atribuyen a Jesucristo. La comunidad de Hijos de María Rosa Mística es una comunidad de hombres y mujeres en salida. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser hombres y mujeres en salida? Voy a llamar a lista. Voy a escribir por acá. Que Nancy, Ana, Camila, Erika, Janet, Marta, Liliana, pongamos aquí los demás que hoy no vinieron. Los demás, todos ustedes que están aquí son un don. Ustedes todos son un don de Dios para la iglesia. Ser hombres y mujeres en salida significa ser dones de Dios o carismas. Bueno, ya para no estar escribiendo tanto, que me enredo, pero ser hombres y mujeres en salida significa que son cada una de ustedes, Nancy, Ana,
Camila, Erika, Janet, Marta, Liliana, los demás que no vinieron, todos ustedes son un carisma. No sé si con eso soy claro. Todos ustedes son un carisma que alimentan el carisma, hijos de María Rosa. Es decir, la comunidad es un carisma de Dios para la iglesia. Y ese carisma es dado por Dios, se suscita en la iglesia porque hay una necesidad. Hay una necesidad. El carisma se da porque hay una necesidad. ¿Qué quiere decir? Nancy existe. Ana existe. Camila existe. Erika existe. Janet existe. Marta existe. Liliana existe. Jorge existe. Los demás hermanos de la comunidad que están en este proceso de formación existen porque Dios ha visto una necesidad en la humanidad. Quiere decir que la existencia de cada uno de ustedes, la existencia humana, tiene un propósito divino que, unido a su identidad cristiana, quieren hacer presente el reino de Dios. Es decir, que el reino de Dios acontezca por medio de ustedes. No sé si soy claro. Siento que estoy así como muy pesado hoy. Pregunte. No, me parece muy bonito, o sea, que así, o sea, Dios nos ama a todos, pero también nosotros somos únicos, o sea, y por eso somos un don exclusivo, o sea, no hay otro don como nosotros. Y hemos venido a este mundo porque hay una necesidad, y para eso pues estamos, ¿no? Ujú. ¿Alguien más? Estoy un poquito enredada, pero bueno, procuro entender que cuando tú dices que todos nosotros somos un carisma que alimentan como ese gran carisma que es la comunidad, ¿cierto? Ujú. Claro. Entonces, mejor dicho, yo no tendría ese carisma si no pertenezco a ese gran carisma. No, sí. Claro que sí. Ah, sí. Recuerda lo último que acabo de decir. Existes como un carisma de Dios para la humanidad. Es decir, tienes un propósito. Nancy existe con un propósito de Dios. Entonces tú te vinculas a la realidad de la comunidad y en esa realidad de la comunidad, ¿qué estás haciendo? Estás aportando al propósito de Dios para que exista la comunidad Hijos de María Rosa Mística. No sé si soy un poquito más claro. O todavía está enredada la pita. Pues ahí No, tengo pero como como el miguito bailando, pero no, sí, es más claro. ese carisma, o sea, digamos, como tomaste ahorita Nancy. Nancy es carisma, pero sigue siendo carisma, sea dentro de la comunidad Hijos e Hijas de María Rosa Mística o en otra comunidad o en su mismo entorno. Claro que sí. Claro que sí. Es decir, en todo, lo que hablaba ahorita, en todo, seguimos siendo un carisma. Seguimos siendo un carisma. En el caso concreto de la comunidad, estamos alimentando, nutriendo, fortaleciendo el propósito de la existencia de la comunidad. Un propósito divino, ¿no? Un propósito divino. Pero entonces el que seamos personas en salida, hombres y mujeres en salida, ¿eso de dónde lo heredamos? De Dios. Nancy, yo no sé si recuerda algo que yo le explicaba como que así como a grandes rasgos el año pasado sobre las procesiones de la Santísima Trinidad. ¿Mm?
que Dios sale, Dios Padre sale y del brota el Hijo y el Espíritu brota del Hijo. O sea, Dios sale y Dios se encarna. Esa es la primera, la gran salida de Dios. Dios se encarna, ¿por qué? Por un propósito. Dios se hace hombre para que el hombre se haga divino. Ahora tú sales de ti mismo por el carisma que has recibido, perdón, por el don que has recibido. Y lo que estás haciendo es manifestar a Dios, porque Dios no es abstracto. Dios es concreto. Dios es concreto. Y el hermano Francisco, a quien ustedes también le tienen una gran devoción, nos lo enseña. El hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Lobo, la hermana Muerte, la hermana Tierra, la hermana Agua, el hermano... ¿Por qué? Descubre a Dios en todo. Pero el reino de Dios se construye, cuando tú y yo, creyentes, iluminados por la luz del Espíritu Santo, nos disponemos al encuentro con Cristo para la santificación del mundo. Ahí se hace concreto el reino de los cielos. Y Dios se da a conocer en la grandeza de su amor y de su misericordia, pero ¿cómo? A través de nosotros. A través de nosotros. La historia de la salvación es una narración total de Dios manifestando su misericordia y su amor, pero ¿a través de quién? A través de los seres humanos. A través de los seres humanos. Y plenamente, nos lo dice la Escritura, se nos ha revelado en la persona de Jesús. Y esta cita de Christi Fidelis Laici, una exhortación apostólica, nos dice que nuestra vocación y nuestra misión de los laicos en la iglesia, en el mundo, corresponde a eso, buscar el reino de Dios para que en el mundo resplandezca la novedad y la fuerza del Evangelio, tanto en lo cotidiano, en lo social, en lo familiar. Que resplandezca siempre la luz, la fuerza del Evangelio, la novedad del Evangelio. Bien. Segundo propósito. ¿Cuál es el segundo propósito? Madurar la fe. Ya he puesto unos tomaticos. No les quiero decir que ustedes sean tomaticos, ¿no? Sino por el hecho de un proceso de maduración. ¿Quién se come ese tomate verde del inicio? ¿Cierto que no? De pronto como que en la etapa 3, pueda que sí, para una ensaladita. Y ya de ahí en adelante en las que vienen. En el bautismo nosotros acogemos la fe. El rito del bautismo, el padre viene y pregunta a los papás y padrinos, ¿qué piden a la iglesia de Dios para estos niños? Y todo el mundo dice, el bautismo. No, la respuesta es la fe. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para estos niños? La fe. Y a ustedes les heredaron esa fe en el bautismo. Y desde ahí comenzó un itinerario de vida que conduce a la salvación en Jesucristo. Pero esta fe que nos pone en camino, la fe siempre nos pone en camino, hombres y mujeres en salida, iglesia en salida, como dice el Papa Francisco, debe ser enriquecida y debe tomar forma en la existencia del cristiano. Pero esto solo se alcanza en la medida en que se toma la palabra y se pone por obra en los acontecimientos humanos. Entonces, la comunidad laical tiene un papel relevante en la misión de la iglesia, porque tiene que proveerles a todos elementos que ayuden a dar razón de la fe. No solamente para hablar de Dios, sino para vivir en Dios.
Hay mucha gente hablando de Dios. Ya hasta en TikTok hay gente hablando de Dios. Pero la vivencia en Dios es algo que también debemos trabajar. Y esos elementos nos los provee ¿quién? La comunidad. La comunidad. La experiencia de la comunidad a ti debe servirte ¿para qué? Para vivir en Dios. Para vivir en Dios. Y pues la fe obviamente se expone a pruebas y muchas veces es amenazada pues por esas huellas que va dejando el pecado en el mundo, ¿no? Pero solo con una fe robusta, fundamentada en la persona de Jesucristo, el creyente es capaz de combatir y contrarrestar todo lo que se desvía del plan divino. Todo lo que se desvía del plan divino. Entonces, cuando el laico recibe una formación conveniente, pues va a tener una fuerza espiritual. ¿Para qué? Para llevar a cabo su participación apostólica. Y participa de la misión de la iglesia, que es, ¿cuál es la misión de la iglesia? La decía hace un momento. La evangelización. La evangelización. La evangelización, muy bien. Participamos en la misión de la iglesia, que es la evangelización, y el laico toma como suya la tarea evangélica y se compromete a dar todo de sí para que en la existencia de los otros, que son como nosotros, resplandezca ¿qué? El amor de Cristo a través del encuentro. El encuentro es fundamental. El encuentro es fundamental. Y esa EN que ven ahí es Evangelii Nunciandi. Así se llama esa exhortación o el anuncio del Evangelio. En las condiciones familiares, de amigos, de estudio, de trabajo, se tiene que hacer presente ¿qué? La fuerza del Evangelio. Ahí se tiene que hacer presente. En esas realidades, en esas circunstancias. Profundizar, consolidar, alimentar cada vez más y hacer que la fe sea más madura. Pero ojo, no solo la nuestra, también la de los demás, también la de los otros, que siguen un proceso, que siguen un camino. La fe tiene que ser más madura. Yo me tengo que encargar que el otro crezca en su fe. Y para el crecimiento en la fe, ¿qué es importante? La formación. La formación. La formación, porque la fe implica el conocimiento de Dios. Y si yo lo estoy conociendo, no voy a tener verdaderamente esa experiencia. Bien, y el último que vamos a trabajar por hoy es ejercer una forma singular de evangelización. Los laicos deben hacer más comprensibles los acontecimientos del mundo, mostrando a todos los hombres que la vida adquiere sentido cuando dejamos que el Evangelio alimente lo que acontece día a día. Por eso iniciaba con eso en estos propósitos. Forjar una comunidad capaz de evangelio. El evangelio siempre debe permear nuestra vida. Y nosotros estamos capacitados para hacer que la palabra de Dios dé frutos en la historia humana. Estamos llamados a testimoniar a Dios, a ese Dios que nos habita y que se da a conocer. Que se da a conocer a través de ¿qué? De tus posibilidades cristianas y evangélicas. Es decir, tú y yo, estamos llamados a dar a conocer a Dios para que se pongan en práctica todas esas posibilidades cristianas y evangélicas
que ya están escondidas en la sociedad, pero que están presentes y activas en las cosas del mundo. Es decir, cuánto potencial cristiano se está desperdiciando en las cosas del mundo. Y nosotros, como si nada pasara. Entonces, nosotros asumimos las realidades temporales como el foco de nuestra misión, como el objetivo de nuestra misión. Y vuelvo e insisto, la fe tiene que hacerse evidente para que se haga efectiva esa misión de la iglesia, que es la evangelización. Y mi formación tiene que apuntar a que, a que yo pueda dar una respuesta pronta y una respuesta asertiva. Lo que les decía hace unos días, los retos que nos presenta el mundo de hoy y las preguntas que nos presenta el mundo de hoy no dan espera. Miren, por ejemplo, el reto que le puso a la ciencia la pandemia. Un reto impresionante. ¿Cuántos años tienen que pasar o tuvieron que pasar para la creación de vacunas? Incluso todavía están creando vacunas sobre diversas enfermedades. Pero una pandemia, un virus que nos está amenazando de muerte a todos, puso en jaque a la ciencia, ¿no? Y de una forma dar respuestas prontas y asertivas. Y ante eso, pues la iglesia también tiene una postura hacia las vacunas, no solo a la del COVID, a las vacunas en general. Pero miren que muchas veces en nuestro apostolado encontramos retos que nos llaman a ser efectivos a las situaciones que se están viviendo. Y hay muchos hermanos, muchas personas que no abrazan la fe porque en el momento de sus dudas no había un cristiano atento a dar una respuesta asertiva. Y así como vemos nosotros en la imagen que entre varios construyen con sus manos una cruz, así nosotros desde nuestra realidad de vida, ejerciendo una forma singular de evangelización, es decir, un carisma, estamos construyendo el reino y haciendo presente el mensaje de Jesucristo. Eso era lo que pues les quería compartir hoy. Pues hay otros 3 propósitos que los vamos a trabajar la próxima semana para pues no extendernos mucho. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud o algo por aportar. Yo tengo una pregunta, Jorge. Dentro de los propósitos de la formación, en el primero que dice buscar el reino de Dios, construirlo y vivirlo, el primer punto es forjar una comunidad capaz de evangelio. No entiendo eso. Ok. Es decir, forjar una comunidad capaz de evangelio quiere decir que lo que orienta cada una de sus acciones siempre debe ser desde el evangelio. Tiene que haber un contacto con el evangelio. En ustedes tiene que haber un contacto con el evangelio. Y una vez hay un contacto con el evangelio, hay una cercanía con Jesús. Pero ojo, esos 4 evangelios que nosotros tenemos son las interpretaciones de quienes vivieron con Jesús o de quienes escucharon hablar de Jesús. Entonces yo lo que tengo que hacer es que eso que yo estoy leyendo, viviendo, meditando, tengo que llevarlo a mi vida y hacer que mi vida sea evangelio. Es decir, que podamos nosotros hablar, digamos, el evangelio según Camila, evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Camila, evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marta, según Ana, según Nancy, según Jorge. Que mi vida sea totalmente evangelio.
Es un trabajo arduo, pero eso que implica el contacto con Jesús a través del Evangelio. Una búsqueda completa siempre del Evangelio. Por eso hay que formarnos también en el Evangelio y en toda la palabra de Dios. Gracias. ¿No hay más preguntas o están así con los miquitos bailando? Yo voy a preguntar algo. Digamos, a veces hay comunidades que se centran solo, digamos, en jóvenes, pero digamos, bueno, digamos, yo estuve en Génesis, estuve en Agua Viva, y uno dice, no, yo ya cumplí el ciclo acá porque ya pasé mi edad, pero entonces no hay un seguimiento, digamos, de que, bueno, digamos, pues eso también le correspondería a cada uno, eso es algo personal, pero a veces hace falta como ese seguimiento de, bueno, digamos, del que dirige la comunidad y decirle, bueno, ahora te sugerimos ir hasta acá o bueno, hacer como un hilo conductor Claro, y se pierde como muchas veces ese trabajo que ya, digamos, hubo en los niños o en los jóvenes. eso debe haber ese acompañamiento. A mí me encanta el trabajo de las obras misionales pontificias que adelantan y llevan a cabo también, apoyan mucho en eso las hermanas misioneras de Santa Teresita. Por ejemplo, en mi parroquia hay infancia misionera, adolescencia misionera, juventud misionera y familia misionera. Pero entonces en la infancia misionera está trigo verde, trigo amarillo y trigo maduro. Un proceso. Juventud misionera pues también tiene su proceso, familia misionera también tiene su proceso. Pero obviamente si digamos en una comunidad de jóvenes, a veces eso pasa mucho en las comunidades de jóvenes, que ya a los 30, ya generalmente pues muchos organizados, con familias, casados, con hijos, pierden como que ese camino que llevaban, lo abandonan y no hay ese seguimiento. Pero sí debe haber ese camino, ese acompañamiento, porque el crecimiento es continuo, ¿no? El crecimiento es continuo. Entonces, algo a lo que ustedes también deben apuntarle, ¿no? Quienes se acercan a la comunidad estén en un constante proceso de crecimiento. Las Hurtado se muerden los dedos. Pues, no, yo sí, porque es que me queda sonando de que estamos en un constante crecimiento. Yo creo que todos nosotros, ¿no? No podemos siempre, no podemos sentirnos uno siempre como que ya aprendí todo, ya escuché todo, ya sé todo. Pues no, yo pienso que esta parte como dices tú, de comprometerse uno como comunidad y que también lo compromete a una formación precisamente para poder dar, eh, nos compromete a eso, nos llama a eso, a estarnos formando, estarnos formando. Sí, Claro, siempre va a ser así y yo pienso que esa formación también es un llamado, ¿sí? Si tú me preguntas, es un llamado, ¿sí? ujú, Porque no es que uno quiera estar en todo, digo yo, volviendo a contextualizar todo, es que llaman aquí, llaman allá, ya están así metidas. No, yo a veces salen cursos de lo que es, que el curso bíblico y yo siento que como que me jala, oiga, venga, esto es suyo, y no, yo ya entro en un discernimiento, pero a mí me apasiona todo, quiero como aprender todo, ¿sí? claro, o Entonces, sea, estamos en un constante crecimiento. Mira, eh, alguna vez escuché organizando una actividad, se había propuesto un texto bíblico, no recuerdo cuál era,
Y alguien dijo, ay, es que ese es el mismo de todos los años. Ay, qué jartera, es el mismo transado. Y alguien era joven en ese tiempo, dice, cuando el Señor nos permite escuchar de nuevo un texto de la palabra, es porque todavía tiene algo por decirnos. Y hasta los curas siguen en procesos formativos después de... Si ustedes me preguntan a mí, Jorge de la Hoz, a ver, Jorge, cuando termine la teología, ¿quisieras seguir estudiando? Sí. Claro, yo quiero estudiar teología bíblica, derecho canónico, seguir formándose, seguir preparando. ¿Por qué? Porque es que no crean. La carrera de teología, pues claro, las preguntas que van a haber más adelante por parte de la gente cada vez van a ser más complejas. ¿Y uno cómo responde? ¿Uno cómo responde? La lectura de buenos libros también ayuda mucho. También ayuda mucho. Por ejemplo, a mí me encanta Benedicto XVI. Entonces yo de Benedicto XVI tengo pues, algunos libros que pues he leído, pero pues escucho algo de Benedicto XVI o lo encuentro de Benedicto XVI, una homilía, algún mensaje, alguna frase, ahí lo estoy leyendo. ¿Por qué? Porque me encanta. Y encuentro de ahí algo que me puede ayudar para pues el trabajo que uno realiza. Y vuelvo y digo en la pregunta que decía que le hacen siempre a los seminaristas, ¿cuándo ordena? ¿Para qué? Para allá una misa suya. Hasta para eso. Porque yo tengo que procurar que en mi homilía, en mi reflexión, el feligrés tenga una experiencia de encuentro con Jesucristo a través de la palabra. Pero si no hay experiencia de formación, ¿de qué voy a empezar a hablar? Del bingo bazar, de la lechona, que en la puerta están las empanadas, que 3 por no sé cuántos, para que apoyen para esto, que la rifa. No. Siempre procurar la santificación que se da a través del encuentro con Jesucristo y primordialmente desde la palabra. Bien. Bueno, entonces, no siendo más, me saludan a los ausentes del día de hoy, que se pongan al día y pues nos encontramos la próxima semana, Dios mediante, si el Señor nos la presta. Entonces, una buena noche, un buen descanso y a Gracias. enamorarse cada día más de la persona de Jesús. Espere, no se vaya que esto se compone, Jorge. Gracias, Gracias, Jorgito. Jorgito. Gracias. Gracias. Saludos. Jorge.